¿Cómo están, queridos hermanos? Feliz sábado. Gracias por la invitación de, eh, de esta ocasión para compartir más de la palabra de Dios. Eh, Voy a expresar este mensaje, eh, bueno, y sea para honra y gloria del Señor y para beneficio de su pueblo, ah, no porque sea una persona perfecta, no porque pueda decir que lo haya alcanzado. Y es que mucha gente que se encuentra en el mundo tiene una idea equivocada acerca de lo que es venir a la iglesia, venir al cuerpo de Cristo. Recuerdo cuando era adolescente, yo invitaba a algunas amistades de cerca de casa para venir a la iglesia y recuerdo de uno, de nombre Yulín. Ah, yo lo invitaba para venir conmigo a la iglesia y reunir, y él me decía, no, si yo intento ir a la iglesia, pues, ¿no? Los cuernos, ¿no? Los cachos, como se dice aquí en Latinoamérica, se van a quedar clavados en la puerta y no me van a dejar entrar. Y es que ese concepto equivocado acerca de, del relacionamiento que debiéramos tener con Dios, que el ser humano en pecado debe tener con Dios, lo ha generado Satanás en el corazón del hombre. Así que en ese sentido, eh, se entiende que eh, la iglesia es un hospital al cual necesitamos acudir y pues buscar al médico de los médicos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ah, no soy digno de nada. Ah, los títulos, eh, los nombres o títulos que se colocan antes del nombre, o sea, realmente todo es misericordia del Señor. eh, y eso es importante reconocerlo. Así que me presento delante de ustedes, queridos hermanos, así de esa manera, ah, como una persona que necesita del Señor, como todos ustedes, creo. La idolatría en el corazón del pueblo de Dios y su trasfondo es lo que vamos a ver en esta ocasión. Sé que ya se ha hecho una oración, pero por favor permítame hacer una oración más. Eh, y es que necesitamos que el Señor nos hable y no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros quien pueda transmitir y darnos de su espíritu. Yo mismo lo necesito. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias te damos, oh Padre, por tu misericordia y tu amor. Señor, no merecemos nada. Padre, es tu obra, es tu trabajo, Señor, y es tu poder que nos impulsa siempre hacia adelante y nos mueve, bendito Padre, a lo que nos pones delante para hacer. Señor, por favor, que al cumplir con este cometido, no lo haga como un simple hombre, Señor, sino que seas tú quien puedas obrar a través de este barro. Por favor, Señor, ayúdanos. Eh, Necesitamos, Señor, de ti en nosotros, de todo lo que representa tu presencia en nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén, Señor bendito. Amén. Amén. Vamos a leer lo que dice Salmos 119, 126. Sí, y con eso vamos a empezar el mensaje en esta ocasión. Salmo 120, 119, 126 es un versículo que debe sonar mucho en nuestros oídos en este tiempo. Y dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley.
Ah, y nos preguntamos, ¿quién es el que actúa? ¿Qué dice la inspiración con respecto al que debe actuar por razón de la invalidación de la ley de Dios? ¿Sí? Es Dios mismo. La inspiración es clara, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Sin embargo, la inspiración también nos muestra eh, justamente que tenemos algo que hacer. Y en Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 30, sí, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 30, la sierva del Señor escribió: el mismo desprecio que se manifiesta hacia la ley de Dios es suficiente razón para que los que observan los mandamientos se adelanten y muestren su estima y reverencia por su ley pisoteada, por la ley de Dios pisoteada. Así que la Biblia en el Salmo 119, 126 manifiesta que es Jehová quien actúa en el tiempo o en el momento cuando su ley es pisoteada. Y también como pueblo de Dios tenemos un trabajo que hacer. Y ese trabajo tiene que ver con el asunto de estimar y reverenciar la ley pisoteada. ¿Sí? Y eso implica en muchas de las cosas que eh, nos rodean, ¿sí? En muchas de las cosas que tenemos para hacer, ¿sí? En casa y fuera de casa, eh, donde nos ven y donde no nos ven, ¿sí? Es momento realmente de estimar y reverenciar la ley de Dios. Y voy a hacer un hincapié, queridos hermanos, en algo. Por más que te esfuerces para observar los mandamientos de la ley de Dios, no podrás hacerlo. Y por favor, no entiendan mal lo que estoy mencionando. No significa esto, lo que estoy diciendo, no significa que el ser humano no podrá guardar los mandamientos de la ley de Dios. No, no me refiero a eso, sino que si este asunto es tu esfuerzo, ¿sí? Tu esfuerzo, tu tesón, tu capacidad, nunca vas a llegar a la observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Y eso, queridos hermanos, dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y aquí resalta justamente el hecho de lo que Cristo habló respecto a que dos hombres subieron a adorar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo decía, ¿no? Gracias, Señor, porque no soy como este pecador, ¿no? Yo doy mi diezmo, yo, no sé, doy estudios bíblicos, hago campañas evangelísticas, yo predico, yo estudio, yo me levanto temprano para hacer mi culto, yo hago esto, yo hago lo otro. Y por el otro lado teníamos al fariseo, perdonan, al publicano, que golpeándose el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Cristo mencionó cuál de los dos descendió justificado. Y la respuesta la sabemos: aquel que reconoció su pecado. Así que no hay manera, por más esfuerzo que realicemos, observar los mandamientos de la ley de Dios, porque esto no es un asunto de tu poder o de mi poder, de tu capacidad o de mi capacidad o de tu entendimiento o mi entendimiento. No tiene que ver con este asunto. Lo que tiene que ver, queridos hermanos, es cuánto te sometes al Señor, cuánto pides y oras que el Señor pueda cambiar y transformar tu vida. La palabra de Dios es clara con respecto a, a lo que dice Oseas capítulo 4, de que hombre no contienda, ¿no? Hombre no contienda, hombre no juzgue, en el sentido de no juzgar o no señale, no reprenda, dice las Escrituras. No reprenda a otro hombre.
Y por muchos años me pregunté por qué dice la Biblia que hombre no reprenda a otro hombre, si en otras ocasiones la Biblia dice que hay que reprender. Porque todos han pecado. Esa es la razón por la cual no se puede en pecado reprender. En pecado no se puede señalar, no se puede mostrar el pecado. Así que eso, ¿qué cosa es? No es justicia por la fe, eso es justicia por las obras, queridos hermanos. Eso es justicia por las obras. Y que el Señor pues pueda abrir nuestros ojos. En este tiempo, queridos hermanos, hace tanta falta la justicia por la fe. Muchos hablan de justicia por la fe y realmente no han llegado a entender lo que es en verdad la justicia por la fe. Y viven no como el publicano de esta narración de Cristo, sino como el fariseo de la narración de Cristo. Es lamentable, pero eso es lo que sucede. Ah, y hablando justamente de este asunto farisaico, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20, nos enmarca en el mensaje a la Odisea. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20. Y bueno, antes de darle lectura, permítame cerrar con lo que mencioné. No vaya a ser que alguien haya malentendido lo que estoy mencionando. Ah, es el Señor que tiene que producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es o tiene que ver o tiene que producir la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. En Cristo somos más que vencedores al pecado. Su presencia en nosotros, su ley, la ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón, eso es lo que hace, queridos hermanos, este asunto. La obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20 dice: y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco, dice, tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esa es la característica resaltante del pueblo de Dios en este tiempo. Es la característica que más se encuentra en el pueblo de Dios de este tiempo. Y sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda a nuestros prójimos, mirándonos a nosotros mismos, debiéramos preguntarnos, ¿yo tengo esta característica? Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y vemos entonces la característica resaltante, repito, del pueblo de Dios de este tiempo, que es el pueblo del tiempo del juicio, la Odisea. Se cree rico, se cree que de nada tiene necesidad, piensa que todo lo tiene, piensa que Él es y se olvida del gran yo soy. Piensa que todo es correcto lo que hace, dice y piensa. ¿Y cómo lo hace? Cree que es correcto y muy probable hace uso de las escrituras para defender que lo que
hace, dice y piensa es correcto. Estoy seguro que sí. El laodicense usa las escrituras para eso, porque es el pueblo del juicio. Ah, pero hay un asunto importante y quiero resaltar y lo encontramos en el versículo 20. Cristo está tocando la puerta y él dice que quiere entrar, porque si le abren la puerta, él entrará. Y esto destaca, queridos hermanos, aquí, porque la Odisea piensa que él es, olvidándose del gran yo soy. Y al pensar que él es, ¿sí?, ha sacado a Cristo de su vida, ha sacado a Cristo de su experiencia, ha sacado a Cristo de su manera de pensar, de hablar, de actuar, ha sacado a Cristo de todo esto. Ha sacado a Cristo de todo esto. Y lo que hace, queridos hermanos, es decir, yo soy rico y me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y es triste realmente esta imagen de nuestro Señor Jesucristo tocando la puerta, queriendo entrar. Él tiene el deseo de entrar, pero son los de la Odisea los que no lo dejan entrar. Llevan su nombre, ¿sí?, pero se han deshecho de la persona de Cristo. En Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 65 es una declaración fuerte. Versículos 1 al 5. Dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, ¿sí? Heme aquí, aquí estoy. ¿Quién dice esto? El Señor, ¿sí? Imagínense el Señor levantando las manos prácticamente y diciendo, estoy aquí, ¿sí?, tratando de llamar la atención de esta gente. Versículo 2. Extendí mi mano todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mí, pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Qué fuerte declaración que encontramos aquí, queridos hermanos? Y la declaración fuerte justamente está, eh, más fuerte, perdón, está en el versículo 5, porque es justamente lo que la Odisea ha hecho con Cristo, ¿sí? La Odisea ha puesto a Cristo afuera y ha cerrado la puerta y Cristo está tocando, queriendo entrar. Él manifestándose constantemente a un pueblo rebelde. Y quiero dejar en claro, queridos hermanos, eso eres tú y soy yo. Eso eres tú y soy yo. ¿Qué cosa? Pueblo rebelde, duro de cerviz. Eso es algo que necesitamos reconocer. Y esta gente es la que le ha dicho al Señor, estate en tu lugar, quédate en tu lugar, no te acerques a mí. ¿Y cuál es la razón que le dice? Leamos ahí el versículo 5, Isaías 65:5. ¿Cuál es la razón que le dicen al Señor, quédate allí, no te acerques a mí? Yo soy más santo que tú. Soy más santo que tú. Este tipo de gente
que ha desechado a Cristo, que ha desechado al Señor, dice en su rebelión, yo soy más santo que tú. Esto se lo dice al Señor. Cuando tú desechas a Cristo, cuando tú desechas algo que sabes que la inspiración dice que debes hacer, estás haciendo esto con Cristo. Tú no sabes, yo sí sé. Tú no eres santo, yo soy santo. Soy más santo que tú. Yo sé hacer las cosas. Esta es la característica de la Odisea realmente. Y qué interesante que la parte final del versículo 5 dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Son humo del furor del Señor. En el Apocalipsis habla justamente, habla también de este elemento. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca en su nombre. Queridos hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si hemos desechado a Cristo de nuestra vida, lo que nos espera es justamente ser humo en el furor del Señor. Humo en el furor del Señor. Lo hemos leído, Isaías 65, versículo 5, que sube de día y de noche. Tremendo. Prácticamente será aquellos conocedores de la palabra de Dios que hayan rechazado a Cristo de sus vidas y lo hayan puesto afuera diciendo, yo soy más santo que tú, recibirán la misma condenación, la misma paga por el pecado que aquellos que nunca quisieron mencionar al Señor o que nunca se acercaron quizás o no quisieron acercarse ni siquiera a las escrituras. Que como aquellos que nunca quisieron conocer a Dios. Así de simple y a la vez duro. En Profetas y Reyes, la página 132, ¿sí? El capítulo 14 de Profetas y Reyes, encontramos nuestra condición actual. Dice la sierva del Señor, la historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales ni haya imágenes en que se detengan los ojos, y sin embargo millares van en pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga las inclinaciones del corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y su verdad. Así se ven inducidos a apartarse de lo divino y a exaltar lo humano. Qué tremendo. A apartarse de lo divino y a exaltar lo humano. Ah, mis queridos hermanos, ¿estamos nosotros dentro de estas declaraciones? ¿Será que estamos imbuidos en esta condición
que declara la inspiración acerca de este asunto? Una cosa es clara, mis hermanos, una cosa es clara. El corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice también la inspiración que el corazón del hombre va de continuo solo hacia el mal. Entonces, eh, ¿en qué debiéramos confiar o en quién debiéramos confiar? Pues en el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre, dice las Escrituras. Y dice también, eh, por sus frutos los conoceréis, mencionó el Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos son los que estamos dando? ¿Cuáles son los frutos que estamos manifestando? Y no menciono esto, queridos hermanos, para señalar algo o menos a alguien, sino con el propósito de analizarnos, a ver si llegamos a escuchar en verdad al Señor en nosotros y que el Señor sea quien nos pueda reprender directamente. Testimonios para los ministros, la página 467 y 468, dice: los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no han desaparecido de ninguna manera. Baal, Baal, eso han elegido. La religión de muchos será la del apóstata Israel. Y ahora la sierva del Señor trae esas declaraciones al seno de la iglesia adventista. ¿Desde cuándo? Desde lo que ocurrió en 1888 en Minneapolis. Baal, Baal, eso es lo que han elegido. ¿Qué es eso? Idolatría, queridos hermanos. La religión de muchos será la del apóstata Israel. Pero el enemigo es tan astuto que, si bien es cierto, el Señor ha permitido que estos mensajes de justificación por la fe puedan resaltar para nuestros tiempos, y ya desde hace algún tiempo atrás puedan salir y publicarse y empezarse a predicar. Sin embargo, hoy muchos de los que predican justificación por la fe, entre comillas, el mensaje de 1888 parece que lo tienen siempre en sus labios para poderlo hablar, predicar o compartirlo. Queridos hermanos, dentro de grupos así, ¿sí?, no hay los frutos del Espíritu. Y no lo digo para señalar algo o alguien. Lo digo, queridos hermanos, para podernos analizar. Porque esta es la condición que la sierva del Señor y la palabra de Dios o la inspiración de manera general está resaltando del pueblo de Dios de este tiempo. Así que esto es lo que declara el Señor acerca de ti y declara acerca de mí. Si yo no entendí justificación por la fe y voy y te visito y me quedo a vivir quizás en tu casa y no entendí justificación por la fe, lo que voy a llegar a hacer es hacer un fariseo en tu casa. Y si de igual manera sucede contigo y vienes a mi casa a señalar y ver y criticar y juzgar y todo. ¿Por qué? Porque no se entendió justificación por la fe. Va más allá del asunto de decir yo soy, tú no eres. Qué necios realmente, qué rebeldes, qué engañados, qué ciegos. Nos creemos ricos, pero estamos hasta desnudos, no tenemos ni con qué vestirnos, pero nos creemos ricos. Queridos hermanos, la adoración a Baal, y ahora vamos a irnos centrando en un asunto, y esto es lo que no sé cómo expresarlo, quizás decirlo, lo fastidioso que resulta siendo en nuestra experiencia en la convivencia con la hermandad.
La adoración a Baal, queridos hermanos, es la adoración del yo, bajo el disfraz de la adoración a Cristo, la más terrible y sutil infidelidad que pueda haber. La adoración a Baal es la adoración al yo. Y eso tiene que ver con orgullo y con egoísmo. Entonces, por no haber, y no solo por no haber entendido justificación por la fe, sino porque estoy lleno no de Cristo, sino de la carne misma, ¿sí? Y del espíritu que no es de Cristo, voy a ir a tu casa y si me quedo en tu casa voy a hacer todo lo que ya mencioné. ¿Se entiende este asunto? Y se destaca y se centra o se va centrando ahora en qué cosa? En el yo, en el yo, porque eso es adoración a Baal, queridos hermanos. Culto al yo. Y vamos a avanzar un poquito más. Hay varias cosas que mencionar aquí. Y vamos a ver los conceptos, ¿sí? El primero de ellos, idolatría. La idolatría tiene que ver, ¿no?, con rendir culto a un ídolo, ¿sí? Pero la idolatría también es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o una cosa, ¿sí? Eso también es idolatría. Ahora, un ídolo, ¿qué es un ídolo? Figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Y también el otro concepto de ídolo es persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivo. Eso es o son los conceptos de idolatría e ídolo, ¿sí? Amor y admiración excesivos, ¿sí?, por una persona o una cosa, ¿sí? Eso es idolatría. Y un ídolo es persona o cosa por la cual se siente un amor, o sea, recibe ese amor y admiración, pero excesivos. Conceptos interesantes. Ahora, ya, ya se ha visto en cierta manera lo que es el trasfondo de la idolatría. Y este mensaje es importante, queridos hermanos, porque seguramente solamente hemos visto la idolatría desde el punto de vista de tener imágenes delante de uno y postrarse delante de las imágenes, lo que sea, ¿no? Y ahí destacamos, ¿no? Y podemos señalar tal o cual religión, ¿no? Considerada cristiana, ¿no? Tal o cual religión considerada pagana, ¿no? Porque hay muchos ídolos y es politeísta y cosas así, y se hace imágenes, ¿no? Y dentro del cristianismo también hay una religión que se hace imágenes, ¿no? Eh, de hombres y mujeres y cosas, ¿no? Y se postran, algunos dicen, no, no las adoramos, solo las veneramos. Y pensamos que idolatría es solamente eso, pero no, idolatría trasciende ese asunto. Pensamos que es solamente eso, pero no, mis queridos hermanos, la idolatría trasciende ese asunto y tiene que ver con algo que hay en nosotros, que Satanás sembró en nuestros primeros padres. Por eso, cuando Adán y Eva, después de que pecaron, dice que le nacieron hijos e hijas a su imagen y conforme a su semejanza. Ya no hay imagen y semejanza de Dios, sino hay imagen y semejanza del hombre, ¿sí? La inclinación hacia el mal, heredada, generación tras generación, hasta nuestros días. ¿Y qué es lo que dejó Satanás en el corazón de nuestros primeros padres? ¿Recuerdan eso? Seréis como Dios. Aquí estamos visualizando ya, queridos hermanos, el trasfondo de la idolatría. Pero la idolatría en el pueblo de Dios, que se cree rico pero está desnudo, que ha puesto a Cristo afuera
diciendo, yo soy más santo que tú, y Cristo tiene que estar tocando la puerta, queriendo entrar. Esto es tremendo. Y es lo que se vive, queridos hermanos. Se vive. Y voy a hablar de manera general en el mundo cristiano. Y ahora un poco más específico, también el mundo cristiano adventista. Y no solamente menciono aquí a la iglesia adventista nominal o de la organización adventista, no. Tantos grupos y movimientos que se han levantado distintos. Y dentro de la no Trinidad ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Isaías capítulo 17. Versículos 7 y 8. Vamos a leer Isaías 17, versículos 7 y 8. Vamos a ir destacando algunas cosas aquí. Dice el versículo 7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y su ojo contemplará al Santo de Israel y no mirará a los altares, presten atención, a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a las imágenes de acera, ni a las imágenes del sol. Esto es muy interesante. Aquí, ¿sí? Menciona que cuando algo haga el Señor, ¿sí? Y eso algo, queridos hermanos, está relacionado a la lluvia tardía, ¿sí? Está relacionado a eso. Si gustan, pueden analizar más acerca de este asunto. Está relacionado a eso. Ah, pero no vamos a hablar de ese detalle ahora. Pero nos concentramos en el versículo 8, donde dice que ya no más mirarán los altares que hicieron sus manos. Miren, qué interesante que la inspiración resalte esto. Altares que hicieron las manos de los hombres, ni, ni a las imágenes de acera, ni a las imágenes del sol, ¿no? Mirarán. Qué interesante, ¿sí? Isaías capítulo 44. Isaías 44. Vamos a leer ahora varios versículos, los versículos 9 al 17. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Que se reúnan todos ellos y se pongan de pie, se, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, y presten atención ahora, el herrero toma la tenaza, trabaja las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ella con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, la labra con los cepillos, le da una figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en la casa. Corta cedros para sí y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia,
De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hasta hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Para parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, adereza asado y se sacia, después se calienta y dice, ah, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se humilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. ¿Qué cosas para destacar encontramos en estos versículos, mis queridos hermanos? Primero, la inspiración dice que el hombre crea, hace sus propios dioses con sus manos, con sus manos. Y ahora viene una pregunta, ¿sí? Hace sus ídolos con sus manos. Eso es lo que destaca la inspiración. La pregunta es, ¿quién es mayor, el hacedor o la criatura? ¿Quién es el mayor? ¿El que hace y fabrica o el producto? ¿Quién es más grande? Yo creo que tú tienes la respuesta. Es obvio. El que fabrica, el que hace el producto es el mayor, es el más grande. La Biblia dice que el hombre hace con sus manos sus ídolos y altares idolátricos. Son sus propias manos quien fabrica ese asunto. Pero postrado delante de la imagen, el trasfondo del asunto, queridos hermanos, no es que realmente está adorando a la imagen, sino que se está rindiendo a sí mismo, porque jamás la criatura va a ser mayor al hacedor. O sea, dentro de la idolatría se resalta qué cosa, el yo Dios. Por eso el pueblo de Dios rebelde que vive en los tiempos de juicio ha puesto a Cristo fuera, al Hijo de Dios lo ha puesto fuera, al Señor lo ha despedido y lo ha sacado. Y como hemos leído en Isaías, le dice, yo, quédate allá, no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. En otras palabras, tú no eres Dios, yo soy Dios. Ese es el asunto de la idolatría, queridos hermanos, dentro del mundo cristiano y fuera del mundo cristiano, dentro del adventismo y fuera del adventismo, dentro de la verdad del Padre y del Hijo y fuera de la verdad del Padre y del Hijo. Esa es la realidad de este asunto. Hay una idolatría instalada en el corazón del pueblo de Dios. Y el Señor promete derribar esos ídolos, promete quitar esa idolatría, promete que su pueblo no más tendrá atención para con los ídolos. Eso está en relación a la lluvia tardía. Yo ya me adelanté a mencionarlo, estudienlo ustedes y compruébenlo ustedes mismos. Ahora, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Vamos a ver dos cosas que se relacionan aquí. Aunque ya lo hemos mencionado en cierta manera, pero vamos a dejar que la inspiración nos lo diga. Isaías capítulo 2, vamos a leer varios versículos. Primero el versículo 8 y el 9. Dice, además está tu tierra llena de ídolos y la obra de sus manos se han arrodillado. Y a la obra de sus manos se han arrodillado. A lo que fabricaron sus dedos. Y el hombre vil se ha inclinado y el hombre altivo se ha humillado, por tanto, no los perdones. Dice la inspiración. Qué interesantes características de estos corazones de estas personas que forman sus ídolos, ¿sí?
Y luego con sus propias manos, y ya hemos entendido que el hacedor es el mayor a la criatura, ¿sí? Nunca la criatura es mayor a su hacedor, nunca el objeto hecho por las manos del hombre va a ser mayor a su creador, jamás, jamás, ¿sí? Solo que siempre dicen, se dice, no, él es Dios, no, yo no soy Dios. Aquí está la imagen, la estampita, aquí está, no, la figura, el cuadro, no sé, la escultura, ¿no? Dios es la imagen, ¿no? No, yo no soy, pero eso es producto del corazón engañoso del hombre, justamente. Así que en el versículo 9 decía que hombre altivo, ¿no? Hombre vil, primero, y luego hombre altivo es el que se humilla, se postra delante de esas imágenes que hacen sus propias manos. Versículos ahora 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Esto, queridos hermanos, lo está mencionando en contexto con los versículos 8 y 9, donde hemos visto del hombre idólatra. Nuevamente la inspiración resalta qué cosa? El orgullo, la altivez, ¿sí? Resalta ese asunto. Versículos 17 y 18 también, Isaías 2, versículos 17 y 18. Y la altivez del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. O sea, el Señor va a humillar a los altivos, va a humillar a los orgullosos, y de esa manera dice la inspiración que terminará, ¿qué cosa? Con los ídolos, con la idolatría. Qué interesante. Así que aquí estamos viendo dos cosas que la inspiración nos está mencionando. El orgullo relacionado con la idolatría. Así que de esta manera estamos nosotros acentuando lo que ya hemos venido diciendo. Un corazón orgulloso, querido hermano y hermana, es un corazón idólatra. Yo no lo estoy diciendo, la inspiración nos lo muestra. La inspiración nos lo muestra. Un corazón orgulloso es un corazón idólatra. Al altivo y al orgulloso va a derribar el Señor, y en ese día va a acabar con la idolatría. Lo hemos leído. ¿Es ocasión de examinarnos? Por supuesto que sí. Y Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, encontramos justamente lo que hemos mencionado también, de que Satanás fue el que dejó esa semilla en el corazón del hombre. Y él dijo, seréis como Dios. Así que estamos viendo aquí, queridos hermanos, el trasfondo de la idolatría en el hombre, en el pueblo de Dios. Y esto tiene que ver con hacerse uno mismo Dios. Por eso dijimos, yo, Dios. El corazón orgulloso dice, yo, Dios. El corazón idólatra no es que, ya los santos, a los ídolos, a las imágenes, a las... No, cuando se postra y va detrás de esas imágenes, no está realmente adorando las imágenes, sino a los hacedores que dicen, yo, Dios. Ese es el trasfondo relacionado al orgullo humano, a la soberbia, a la altivez. Ahora, ¿qué necesitamos para vencer la idolatría? Ah, muchos suponen que después de reconocer sus pecados y haberse entregado a Dios, ¿no? Al entrar a las aguas del bautismo, deben ahora continuar la carrera con sus propias fuerzas.
Y claro que tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos y claro que el ser humano tiene que tomar esas decisiones, pero mis queridos hermanos, nos equivocamos al pensar que una vez que ya me arrepentí de mis pecados y me he bautizado, ¿no? Y obviamente recibo el Espíritu del Señor, el cual nos santifica, entonces de ahora en adelante, ¿no? Decido, ¿no? No más pecar. Y nos quedamos solamente con el hecho de que ya decidí no más pecar. Pasa un tiempo, unos meses, medio año, en en el mejor de los casos, algunos años, y se vuelve a lo mismo. Se vuelve lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Es que acaso Dios no existe? Eh, Conozco muchas situaciones de estas. ah, y bueno, yo creo que alargaría mucho el tiempo contando quizás algunos testimonios respecto a este asunto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios no tiene poder para transformar a la persona y llevarla de su estado y ponerla en otro estado, en una situación diferente de nueva criatura? No, a Dios no le falta poder. ¿Cuál es el problema entonces, queridos hermanos? Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6, eh, eh, nos habla de algo. Pero antes de leer Hebreos 11, 5 al 6, 5 y 6, una forma de demostrar que hay cristianos que piensan que por mi decisión o mi esfuerzo o mi perseverancia voy a lograr ese grado de santidad, ¿no? Voy a lograr ese poder superior, revelan de esa manera una obra y un poder que no supera en nada a su propia capacidad. No supera en nada a su propia capacidad. Miren este testimonio de Enoc, Hebreos 11, 5 y 6. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es poderosísimo, ¿sí? Enoc, el Señor se lo llevó, eh, pero antes de esto tuvo que, eh, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Obviamente, Enoc realizó diferentes actividades, hizo diferentes acciones que eran agradables al Señor. Y si la inspiración se quedara allí, entonces fuera correcto, queridos hermanos, fuera correcto, ¿no? Que sí, mi perseverancia, mi tenacidad, mi esfuerzo, mi constancia, ¿no? Me fijo en el objetivo y hacia allá voy, queridos hermanos, fuera verdad este asunto. Pero la inspiración no termina el asunto de dar testimonio para agradar a Dios allí. Si no, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto destaca el hecho de que Enoc, que fue llevado por el Señor y agradó a Dios, no agradó a Dios el hecho de el esfuerzo de Enoc, sino la fe que Enoc tenía en el Señor para que el Señor produzca en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque no, ¿qué poder tenía Enoc para ser el hombre que fue? Que dice la inspiración que fue. ¿Qué poder había en él? Entonces, si él pudo, yo también puedo de la misma manera. Sí, pero el caso es de que él pudo. ¿Por qué? Por la fe que tuvo en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por supuesto que este es un mensaje de justificación por la fe. Y esta es la forma de vencer la idolatría. Por eso Cristo dijo, confiad,
Yo he vencido al mundo. ¿En quién debiéramos confiar? ¿En quién debiéramos poner nuestra vista y nuestros ojos? ¿En que yo puedo? Si piensas que tú puedes, querido hermano, entonces ese yo puedo también significa yo soy Dios. Eso significa. Y Dios nos libre de este asunto, queridos hermanos. Dios nos libre de este asunto. La única manera de poder vencer la idolatría es olvidarnos de nosotros mismos y entregarnos al Señor. Pablo expresó, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Qué significa que ya no vivo yo? Que ya no vive Carlos Cabello, que ya no vive Lucy, que ya no vive Marco, que ya no vive Rebeca. ¿Cómo te llames, hermano o hermana, que estás escuchando este mensaje? ¿Qué significa que ya no vivas tú? Todo lo que tú eres, todo lo que tú representas, debe, para esta sociedad, para la gente de este mundo, para este mundo mismo, tiene y debe morir. Pero ¿cómo voy a dejar mi vida y voy a... Si eso te está apartando del Señor, debe morir, debes morir a ello, debes morir a la carne. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Te invito, por favor, a poder meditar en este asunto. Querido hermano y hermana, yo te pido que medites en este asunto. No hay forma de que yo pueda agradar a Dios. Y lo voy a decir de la siguiente manera. En otras ocasiones lo he dicho. Carlos Cabello no le agrada a Dios. ¿Sí? Sí, es verdad. Yo no le agrado al Padre. ¿Por qué no le agrado al Padre? Porque soy un pecador. Pero ¿saben qué es lo que sí le agrada al Padre? El Padre le agrada el Hijo. Entonces, yo sabiendo eso, necesito ¿qué cosa? Que el Hijo viva en mí y que yo muera. Entonces, ¿sí? Podré agradarle al Padre estando el Hijo en mí. Así soy agradable al Padre. Así llego a ser agradable al Padre. Así resulto siendo en verdad hijo de Dios por adopción. Esto es una gran verdad. Esto es un asunto que necesitamos constantemente trabajar en nuestra mente para despojarnos de qué cosa? Del asunto de que yo puedo. Por mi fuerza y mi capacidad yo puedo. Y si creo en eso, entonces lo que yo te diga a ti, te voy a hacer entender, ¿no? De que tú estás mal. Y tienes que entenderlo con mis palabras, porque yo puedo. No, querido hermano y hermana. Es el Señor quien puede. Por eso dijimos en un inicio que no sea el hombre, que sea el Señor a través de la vasija de barro. ¿Qué espíritu yo podía transmitirles a través de este mensaje si fuera yo solo? Transmitiría un espíritu que los conduciría a muerte. Pero el espíritu de Cristo es el que da vida. Entonces, si dejo que Cristo hable ahora, este mensaje va a ser para vida eterna y salvación, beneficio para ti. ¿Se entiende este asunto? Esta es la manera, queridos hermanos, de poder vencer la idolatría. Ah, hay un libro que me gusta mucho y ese libro se llama Lecciones sobre Fe. Yo sé que tú lo conoces. Es la página 9. Lecciones sobre la Fe, la página 9. Dice lo siguiente.
Sin fe, ningún acto que podamos hacer alcanza la aprobación de Dios. Sin fe, lo mejor que el hombre pueda hacer queda infinitamente lejos de la única norma válida, que es la de la perfecta justicia de Dios. La fe es una buena cosa allá donde esté, pero la mejor fe en Dios para quitar la carga de los pecados pasados no aprovechará a nadie a menos que continúe presente en medida siempre que es creciente, hasta el fin de su tiempo de prueba. Hemos oído a muchos manifestar lo difícil que le resulta obrar el bien. Su vida cristiana era de lo más insatisfactorio, estando marcada solamente por el fracaso, y se sentían tentados a ceder al desánimo. No es sorprendente que se desanimen, ya que el fracaso continuo es capaz de desanimar a cualquiera. El soldado más valiente del mundo entero acabaría acabaría desanimado si sufriera una derrota en cada batalla. No será difícil oír de esas personas lamentos por ver mermada la confianza en sí mismas. Pobres almas, si solamente pudiera llegar a perder completamente la confianza en sí mismas y la pusiesen enteramente en aquel que es poderoso para salvar, tendrían otro testimonio que dar. Entonces se gloriarían en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Dice el apóstol, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, que os gocéis. Filipenses 4:4. Aquel que no se goza en Dios, incluso en ser tentado y afligido, no está peleando la buena batalla de la fe. Está luchando la triste batalla de la confianza en sí mismo y de la derrota. Esto es tremendo, queridos hermanos. Realmente la fe y la confianza constante en el Señor es la que va a dar éxito a nuestra experiencia cristiana y va a dar la victoria, porque no soy yo, es el Señor en mí y a través de mí que vence. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Y el hermano que tú has visto que ha fallado también necesita. Y bueno, dices que ha fallado desde el ángulo que tú le estás viendo, pero del ángulo que te ve el hermano, tú también estás en falta. ¿Y qué necesitan ambos? ¿Señalarse y juzgarse sus pecados? No, necesitan a Cristo. Ese es el centro del mensaje de justificación por la fe. Esta es la forma de vencer. Por eso digo, la gente predica mucho acerca del mensaje de 1888, pero está muy lejos, muy distante de realmente entenderlo, creerlo y vivirlo. Esto es triste y es lamentable. Y voy a mencionar algo. He viajado por diferentes lugares y ustedes son testigos de eso. Hacemos publicación donde el Señor nos permite ir. Y en diferentes lugares he podido visitar diferentes grupos, diferentes contextos, diferentes caracteres, diferentes espíritus. Y lamentablemente, queridos hermanos, son aquellos hermanos que se hacen llamar de la verdad presente, del mensaje de la justificación por la fe de 1888, o hermanos, ¿no? que destacan el tema de las reformas, ¿no? De la salud, de la vestimenta, reformas alimentarias, ¿no? Y, y el asunto de vivir en el campo, fuera de las ciudades. Da la casualidad que en la mayoría de grupos que llevan esto como estandarte, ¿no? De presentación de algo que los identifica, queridos hermanos, lo único que se ve es un bollo de dimes y diretes y de críticas y están más secos que el mismo desierto.
más secos que el mismo desierto. ¿Por qué? Porque hay solamente una triste batalla de la confianza en sí mismos. Hay eso. Pero predican algo que se llama justificación por la fe. Pero están muy lejos de realmente vivirlo. Todas las promesas de felicidad definitivas son hechas a los vencedores. Solamente a los vencedores. La inspiración dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Queridos hermanos, la herencia no es la victoria, sino la recompensa por la victoria. Y Cristo dijo, confiad, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Carlo Cabello solo no puede vencer al mundo. Carlo Cabello necesita dejar que Cristo venza en Carlo Cabello. Y eso es lo que el mundo tiene que entender. Y yo tengo que entender eso de ti. Y eso es lo que tengo que presentar. El mundo no necesita normas, el mundo necesita a Cristo. Cristo viviendo en la persona, entonces se cumple. Ahora, más allá de cumplir, parte del mensaje de justificación por la fe es ver a los mandamientos de la ley de Dios no como cosas para cumplir, sino como 10 promesas. Como promesas, eso lo sabemos. Pero seguimos juzgando y mirando quién las hace y quién no las hace. A ver, ¿cómo se viste? ¿Qué dice? ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo sí lo hago. Yo sí lo hago. Este no lo hace. Y nos comportamos como quienes. Gracias, Señor, que no soy como este pecador. Lastimosamente es lo que he apreciado, es lo que he visto. Humanamente sería fácil tirar la toalla en asuntos del ministerio. Pero también la justificación por la fe entra a tallar allí. Y me dice qué cosa. No eres tú, soy yo el dueño de la obra. Alabado sea el Señor. Yo no soy el dueño de la obra. Alabado sea el Señor. No es mi palabra y no es mi mensaje. Es la palabra de Cristo y es el mensaje de Cristo. Todo el tiempo el pueblo de Dios fue un pueblo duro de servicio, que maltrató, que persiguió y que mató a los siervos del Señor. Eso está en la inspiración. Todo el tiempo es así. Fue así. Hoy no va a ser diferente. Es lo que puedo decir, es lo que he observado, es lo que he visto. Es triste, claro que sí, pero es porque no se dejó de ver a uno mismo. Todo el tiempo mirándose uno mismo, en vez de mirar a Cristo, que es la imagen del Dios verdadero. ¿Cómo ganar? ¿Cómo podemos ganar victorias continuas en nuestra contienda espiritual? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Alabado sea el Señor. Por eso Enoc agradó a Dios. ¿Sí? Y no es que las acciones, fue primero las acciones para luego la fe. No, fue primero la fe y luego las acciones. Fue el testimonio, a eso me refiero, el testimonio que dice la palabra de Dios en el caso de Enoc que leímos, ¿no? Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, si yo creo en el Señor, voy a dar el testimonio debido, voy a dar el testimonio correcto.
Eso es lo que necesito saber y necesito entender. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Mi fe en el Señor. Y gloria al Señor. Soy un pecador y necesito de mi Salvador. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí Pablo aclara, ¿la fe de quién es? La fe del Hijo de Dios. Así que finalmente no resulta siendo tu fe o mi fe, sino la fe de Cristo, el Hijo de Dios en mí. ¿Cuál es la fe de Cristo? La fe de Cristo es la fe, la confianza que Él tuvo en el Padre, de que Él cumpliría lo que prometió. Y esto incluye el asunto del plan de salvación en nuestro beneficio, el concilio de paz, el trato, el pacto entre el Padre y el Hijo. Cristo creyó en la promesa del Padre. Y entonces, confiando en su Padre, vino a este nuestro mundo para darnos testimonio de quién es el Padre, cómo es el Padre. Queridos hermanos, esto es así. Así que aquí tenemos el secreto de la fuerza, de la victoria, del poder sobre el pecado. Es Cristo, el Hijo de Dios, a quien fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el que realiza la obra y no nosotros por nosotros mismos. Es Cristo y nosotros el que hace la obra de Dios. No existe la obra de Dios en nosotros si no fuera de esa manera. Es una mentira. Así que es Cristo el Hijo de Dios en nosotros. Este es el secreto. Mis queridos hermanos, cuánto poder hay, cuánto poder hay en confesar que Jesús es el Hijo de Dios. La salvación está en este asunto. Confesar de que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que más aborrece Satanás es la declaración que tú puedas hacer de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios, en verdad, unigénito y engendrado por el Padre. Es lo que Satanás aborrece, detesta y no quiere escuchar, y no quiere que creas, y no quiere que tú declares. Y la palabra de Dios nos invita a declarar, no solamente a creer, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo estoy lleno de Cristo, entonces voy a declarar esto de Cristo. Hay poder, queridos hermanos, en esa declaración. Yo te invito a que puedas practicar esto. Necesitamos ser transformados, claro que sí. Necesitamos de Cristo, más de Cristo en nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción. Tranquilo, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Otra cita de Lecciones sobre la Fe en la página 11 dice, los soldados de Alejandro Magno tenían fama de invencibles. ¿Por qué? Es porque poseían la forma natural más, eh, la forma natural más fortaleza o ánimo que todos sus enemigos. No, sino porque estaban bajo el mando de Alejandro. Su fuerza radicaba en su dirigente. Bajo otra dirección habrían sufrido frecuentes derrotas. Cuando el ejército de la Unión se batía en retirada, presa del pánico ante el enemigo en Winchester, esto es en la guerra de secesión en los Estados Unidos, el 19 de septiembre de 1864, en la guerra civil de los Estados Unidos, la presencia de Sheridan transformó la derrota en victoria. Sin él, los hombres eran una masa vacilante. Con él a la cabeza, una armada invencible.
Si hubieseis oído los comentarios de esos soldados victoriosos tras la batalla, habríais escuchado alabanzas a su general mezcladas con expresiones de gozo. Ellos eran fuertes porque su jefe lo era. Les inspiraba el mismo espíritu que los animaba a él. Pues bien, nuestro capitán dice aquí, es Jehová de los ejércitos. Se ha enfrentado al principal enemigo y estando en las peores condiciones, lo ha vencido. Quienes lo sigan marchan invariablemente venciendo para vencer. O si aquellos que profesan seguirle quisieran poner su confianza en él y entonces por las repetidas victorias que obtendrían, rendirían la alabanza a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el Señor. Qué tremenda declaración. No es un nombre el que nos dirige. Si fuera un nombre el que nos dirigiera, ¿a dónde terminaríamos? No pongas tus ojos, queridos hermanos, querido hermano, hermana, idealizando algún hombre. No. No cometas ese terrible error. Queridos hermanos, los hombres flaqueamos, nos tropezamos y nos caemos. No pongas tu vista en un hombre. Pon tu vista en Jehová de los ejércitos. Es la invitación que se hace. Él no ha perdido ninguna victoria. En Él somos invencibles. Signs of the Times, 25 de marzo de 1889. No fue solamente a enemigos físicos a quienes los valerosos héroes de antaño vencieron por la fe. De ellos leemos no solamente que ganaron reinos, sino también que obraron justicia, alcanzaron promesas. Y lo más animador y maravilloso de todo, es que sacaron fuerza de la debilidad. Su debilidad misma se les convirtió en fortaleza mediante la fe, ya que la potencia de Dios en la flaqueza se perfecciona. Alabado sea el Señor. ¿Quién podrá acusar entonces a los elegidos de Dios, teniendo en cuenta que Dios es quien nos justifica? ¿Y que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Antes en todas estas cosas hacemos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queridos hermanos, el momento de ganar las victorias es ahora, es ahora. Pero si a pesar que esto lo sabemos, pero has tropezado y has caído, querido hermano, en el nombre del Señor, te digo, levántate. Pero no por tu propia fuerza, levántate con el Señor y en el Señor. No es correcto hacer leña del árbol caído. Eso no es justificación por la fe. Eso es fariseísmo. No es correcto, queridos hermanos, criticar y juzgar al hermano que se encontró en pecado. Lo que se debe hacer es llevarlo a Cristo, presentarle a Cristo y no presentarse uno mismo. Esa es la victoria. Está tan mal entendido el mensaje de justificación por la fe, mal entendido y mal aplicado, que constantemente haciendo uso supuestamente de la justicia por la fe, nos presentamos nosotros mismos delante de nuestro hermano que ha fallado. El Señor tenga misericordia de nosotros. La profecía nos ubica en el final de la línea del tiempo de la historia de nuestro mundo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a pelear la buena batalla de la fe al lado de Cristo y dejar que Él gane en tu vida? ¿O vamos a seguir viviendo
la triste historia de la confianza en nosotros mismos. La decisión está en nosotros. El Señor, como dice su palabra, pone hoy delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, dice el Señor. Escoge pues la vida. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos ser salvos si no es a través del Hijo unigénito y engendrado del Padre. Queridos hermanos, escojamos a Cristo, sigamos a Cristo, miremos a Cristo, idealicemos, si vamos a idealizar a alguien, idealicemos a Cristo. De esa manera no nos equivocaremos. Y de esa manera venceremos la idolatría, el orgullo en nosotros. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, queridos hermanos, por el tiempo. Que el Señor les siga bendiciendo. Un feliz sábado y un abrazo en el Señor desde su servidor. Gracias. Amén. Feliz